neumonía, la infección parenquimal, que puede ser bacteriana, que puede ser viral, que puede ser incluso por parásitos. La neumonía es básicamente la infección del parénquima y en ese caso, veamos estos aspectos, es una infección aguda que tiene una clave hoy en día. Es fundamental que se pueda verificar un infiltrado nuevo en la radiografía de tórax. Entonces, esto se convierte hoy en día en el gol. Infiltrado nuevo en la radiografía de tórax. ¿Por qué se los digo? Porque la gran pregunta que se han estado haciendo en los últimos exámenes se refiere a esto, de una manera muy sencilla. O sea, te ponen un problema, ¿no? Un caso clínico y te dicen qué es lo que le deberías pedir. Y entre todas las posibilidades, que generalmente son 3 exámenes diferentes, por decir hemograma, examen de orina, por poner un ejemplo, y tomografía, ok, no sería, tienes que buscar la que tiene radiografía de tórax. ¿Y por qué? Porque precisamente para que uno diga que esto es neumonía, tiene que haber clínica, en este caso, clínica de infección aguda del parénquima pulmonar, y estamos hablando de la neumonía adquirida en la comunidad, porque vamos a ver que esto va a variar cuando hablemos de hospitalaria, ¿ok? Entonces, en el caso de la neumonía adquirida en la comunidad, es una infección de vías respiratorias bajas, lo que se llama un IBRB, o sea, una infección del parénquima pulmonar, pero de vías respiratorias bajas, y eso significa tos, ¿no? El tener tos, básicamente, y rales, eso es lo que denota la infección de vías respiratorias bajas. Puede ser tos seca, el periodo tiene que ser agudo, menos de 3 semanas, para que uno diga neumonía, porque es una infección aguda, ¿no? Si no, entraríamos en un terreno de la neumonía crónica. Entonces, neumonía es infección de vías respiratorias bajas más nuevo infiltrado en la radiografía de tórax, y eso es clave. Entonces, yo tengo que ver esto como un nuevo infiltrado en la radiografía de tórax. Ok. Entonces, ese es el concepto fundamental de neumonía. La neumonía se va a presentar en muchas circunstancias, pero hay factores de riesgo en las cuales los grupos que más neumonía hacen podemos identificar. En el contexto de una pandemia puede verse en cualquier grupo de edad, pero en el contexto general, los que más neumonía hacen, obviamente por edad, son los adultos mayores y aquellos que fuman. Entonces, adultos mayores y los niños más pequeños son los más expuestos. Los que fuman, el tabaquismo predispone a neumonía, es un factor de riesgo. Las enfermedades, que hoy acordémonos siempre ese término, enfermedades debilitantes, típicamente cuando hablemos de enfermedades debilitantes ya tenemos que irnos acostumbrando, nos referimos a diabetes, enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, ¿ok? Y también está cirrosis y enfermedades pulmonares crónicas, específicamente para la neumonía. No se consideran enfermedades debilitantes, pero en enfermedades pulmonares crónicas, sea EPIT o sea EPOC, son enfermedades que predisponen a neumonía en este grupo, ¿ok? Además de eso, ojo, vamos a ver que los inhibidores de bomba de protones es un factor y es el abuso, incluso su venta libre del omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, etc. Inhibidores de bomba de protones hacen que se pueda producir la colonización del estómago y se pueda regurgitar o microaspirar bacterias, ya no solamente de la boca, que es el gran factor, como vamos a ver, sino del esófago a partir del estómago, porque se pierde la protección ácida. Entonces, inhibidor de bomba de protones es un factor y es una pregunta que se ha hecho varias veces fuera de nuestras fronteras y que la podrían hacer acá. Alcohol siempre es un factor de microaspiración y de neumonía aspirativa en general. Y los opiáceos que disminuyen la protección de la vía aérea. Entonces, todos estos son factores de riesgo. Por lo menos siempre recordar que la edad, a mayor riesgo, a menor edad también. El tabaquismo, los inhibidores de bomba de protones, las enfermedades debilitantes, sobre todo cirrosis, ¿no? Sobre todo cirrosis, diabetes, enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca y también las enfermedades que inmunosuprimen, obviamente tiene factores VIH, corticoterapia crónica y la inmunosupresión general.
uno puede contagiarse, ¿no? La manera en que uno puede adquirir estas bacterias o virus es básicamente por mecanismos, tres mecanismos que quiero que quede bien claro. El mecanismo de microaspiración se refiere a la colonización de la vía respiratoria, sobre todo de la boca. Entonces la secreción que hay acá, uno puede microaspirarla hacia el pulmón durante el sueño o por condiciones que pueden estar asociadas, por ejemplo, al alcoholismo o al uso de opiáceos, etc. Eso se llama microaspiración y eso es generalmente la manera en que ingresan bacterias, sobre todo bacterias, alrededor de lo que es la neumonía típica. ¿Cuál es la neumonía típica? La más frecuente, la de la comunidad, la que tiene neumococo, Haemophilus, Moraxella. Básicamente esos tres, recuerden siempre, neumococo de lejos, Haemophilus y Moraxella. Y en el caso de hospitalarias, las enterobacterias, ¿no? Acuérdense que las enterobacterias, bacilos gram negativos entéricos, como por ejemplo Klebsiella pneumoniae, pues, ¿no? Ahí está la Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, la Pseudomonas, Cinetobacter, todos ellos van por microaspiración. Mientras que la inhalación, por la cual uno se pone mascarilla y se protege, ya ahí no se pueden equivocar jamás con virus, porque y seguimos utilizando mascarillas para protegernos de los virus, y los atípicos. Entonces, hoy en día cuando hablemos de atípicos, estamos hablando de las bacterias atípicas características como son Mycoplasma pneumoniae, ¿ok? Hablemos de Chlamydia pneumoniae y Chlamydia psittaci, de Legionella, como las bacterias fundamentales, que tienen una característica microbiológicamente. Estas bacterias atípicas son de vida intracelular porque no tienen pared celular. ¿Cuál es la gran diferencia con estas de acá? Las de acá tienen pared celular, mientras que las bacterias atípicas como Mycoplasma, como Legionella, no tienen pared celular. Por eso también, miren la correlación que vamos a hacer, estas bacterias, al no tener pared celular, pues no responden a ningún beta-lactámico. Por ello requieren macrólidos o tetraciclinas para su tratamiento. Entonces, esto es lo característico. Inhalación, la clínica incluso es atípica. Todos los inhalatorios, su clínica es atípica, tanto virus como los atípicos, ¿no? O sea, tos seca, cefalea, mialgias, etcétera, como vamos a ver. Entonces, están virus y atípicos. ¿Y cuál es el tercer mecanismo por el cual puede ingresar las bacterias o virus? Hematógeno. Y el hematógeno, siempre recordar, Staphylococcus aureus. Entonces, ahí queda clarísimo, no podemos equivocarnos en eso. Y entonces ahí tenemos nosotros definitivamente esta correlación, este grupo, y vamos a ver cuál es la clínica que suelen tener estos grupos. Y vamos a ver que hay dos clínicas que podemos diferenciarla muy bien. De ellas hay variantes, pero quedemos bien diferenciados entre dos clínicas. La clínica de los típicos, como es por ejemplo en el caso de extrahospitalario o comunitario, ¿no? En el caso de el Streptococcus pneumoniae o neumococo, el Haemophilus o la Moraxella, o en el caso intrahospitalario las enterobacterias. Esos hacen clínica típica. También el estafilo hace clínica típica. ¿Qué significa eso? La clínica típica es de inicio brusco. La tos es con expectoración y es febril, es totalmente febril. Y es una fiebre, no es febrícula, es una fiebre que supera el 38.5 generalmente. Tos con expectoración típicamente purulenta. A veces cuando es neumococo, apunten eso, herrumbrosa. ¿Ok? Herrumbrosa cuando es neumococo. Crépitos. Los crépitos son característicos de este cuadro que va a terminar condensando, ¿no? Va a terminar, como ven acá, condensación. Va a terminar condensando. Son crépitos asociados a soplo tubario. Las dos grandes características de la condensación, de la condensación son los crépitos y el soplo tubario. Claro, esa área va a tener murmullo vesicular disminuido, apunten eso, y va a tener esa área esmate y esa área tiene vibraciones vocales incrementadas. Entonces, si yo hiciera pues, un correlato clínico ahí, como hemos hecho en semio, le diría, ¿no? Ok, ese es el típico, suele condensar, ¿no? Esa condensación que me va a producir disminución de murmullo,
matidez, vibraciones vocales incrementadas y lo audible va a ser crépitos, a veces subcrépitos, pero sobre todo crépitos incluso finos, y soplo tubario, egofonía incluso puede ser encontrado en esta área. Estos pacientes, además los típicos, como decíamos, la matidez va a ser característica y va a generar todo ello clínicamente disnea, sensación de falta de aire. Esa es la clínica típica. Mientras que la clínica atípica es insidioso. Puede ser 1 o 2 semanas de evolución. Generalmente el típico fue en un día el paciente ya estaba tóxico. El atípico empieza con una tos seca, ¿no? Lenta, fastidiosa, subfebril o febrícula, ¿no? O febrícula. A veces el subfebril, a veces decimos febrícula. No suele superar 37,8, tos seca o no productiva. La disociación clínica radiológica es importante, porque si bien sabemos que vamos a pedir una radiografía para corroborar, porque es nuestro estándar, ¿no es cierto? Debemos demostrar que hay un infiltrado. Y va a aparecer el infiltrado de tipo intersticial, pero no va a haber correlación con ningún ruido en la auscultación. Por eso se llama disociación clínico-radiológica. Entonces vamos a ver un infiltrado intersticial, hasta intersticio alveolar, pero no vamos a ver ningún tipo de ruido agregado, ¿no? De ruido agregado a nivel parenquimal. Y eso se llama disociación clínico-radiológica. Cefalea es característico, tanto en la etiología viral como la etiología bacteriana. Es muy característica la cefalea, al igual que los dolores musculares, la mialgia. El malestar general es algo, no es que el paciente típico no lo tenga, sino que el paciente típico está tóxico ya desde el primer y segundo día. En cambio, este paciente está varios días, hasta 1 semana, con malestar general, cefalea, decaimiento. ¿Okay? Entonces, esa es la clínica que uno tiene que tener en cuenta siempre. Entonces, vamos dándonos cuenta que los típicos son un grupo de bacterias, ¿no? Sobre todo, que pueden ser comunitarias o incluso intrahospitalarias, pero que tienen como algo en común, microbacteriológicamente tienen como en común que tienen pared celular y van a responder a beta-lactámicos. Esos son los típicos. Mientras que atípico, hay que hacer diferencial entre bacterias atípicas como Mycoplasma, Legionella, como clamidia versus virus, ¿no es cierto? Vamos a tener virus que pueden darnos esta clínica atípica. Vamos a ver entonces con qué nos vamos a enfrentar. Vamos a la microbiología que estamos dándole vuelta. La microbiología, el típico, como decíamos, tiene pared celular. ¿Y por qué hago hincapié a esto, doctor? Porque el pared celular tiene, y esto, acuérdense que sobre la pared celular actúa el gran grupo de antibióticos que tenemos en nuestra farmacología. ¿Cuál es? Los beta-lactámicos. Beta-lactámicos, penicilínicos, derivados de la penicilina, carbenicilina, adicionalmente a eso las cefalosporinas, ¿no? Entonces todas esta macro familia, ¿no?, de beta-lactámicos actúan inhibiendo la formación de la pared celular. Entonces, por eso es que vamos a utilizarlo fundamentalmente en este grupo, en los típicos. Mientras que en los atípicos no vamos a poder utilizar ningún beta-lactámico si fuera bacteria.
Probablemente los atípicos, si son bacterias, como que lo van a hacer en la mayor parte de los casos, en muchos casos, vamos a tener que utilizar antibióticos como macrólidos, como tetraciclinas y algunas fluoroquinolonas pueden ser útiles acá, las que se le denomina fluoroquinolonas respiratorias, ¿no es cierto? Entonces eso es importante. No tienen pared celular. Eso es importante. Y después tenemos, obviamente, los virus. Tenemos los virus, ¿no? Como algo que tenemos que tener siempre en cuenta. Entonces, vamos con los típicos. En la comunidad, de lejos, se considera entre 50 a 90%, doctor, ¿por qué es un rango tan grande? Porque depende, eso va bajando en cada país dependiendo de la vacunación. Recuerden que neumococo tiene vacunación. Entonces, Streptococcus pneumoniae, el Streptococcus pneumoniae, ¿ok? Es un gran positivo, un diplococo gran positivo, ¿ok? Que tiene esta característica, ¿no? Llamado también neumococo. Tiene vacuna, tiene 90 cepas diferentes, es muy agresivo, puede tener cepas incluso que pueden generar neumonías fulminantes. Y se considera siempre la bacteria más importante en la neumonía comunitaria. Le sigue el Haemophilus influenza, que tiene la característica el Haemophilus de por lo general, asociarse a neumonías en alcohólicos, en pacientes que fuman, en pacientes con EPOC, en desnutridos sobre todo. Y es la primera causa, apunten eso, de neumonía crónica, ¿no? Más de 3 semanas de neumonía. La Moraxella catarrhalis, que también es importantísimo y sobre todo tiene bastante actividad a nivel oído, ¿no? Y sobre todo en oído, y también se asocia al EPOC. Son los típicos clásicos de la comunidad. Mientras que en el intrahospitalario vamos a tener estafilo y las enterobacterias con la clínica, como típicos, como la clínica típica característica. De ahí vamos a ver en los atípicos, ¿cuál es el número 1 de los atípicos? Si el número 1 de la neumonía asociada a la comunidad, si el número 1 es neumococo, el número 2 es micoplasma. En ese orden, ¿no es cierto? Ok, de las bacterias. Pero si hablamos de atípicos, si me preguntan cuál es el atípico más frecuente, solo del atípico, el número 1 es micoplasma. Entonces, micoplasma es el número 1 de los atípicos. Micoplasma tiene características propias que las vamos después a enumerar. Pero micoplasma es una bacteria importantísima, es la bacteria sobre todo que ataca ¿a quién? A los jóvenes y adolescentes, ¿no? Neumonías atípicas fundamentales, ahí tenemos al micoplasma. Clamidia pneumoniae, que tiende a asociarse más a adultos mayores. La legionela neumófila, que es muy importante porque la legionela aparece por brotes. Hoy en día hay un brote, por ejemplo, en el sur de Latinoamérica hay un brote. En nuestro país suele haber brotes en las épocas de frío y se asocia sobre todo al uso de aire acondicionado, ¿no? Esta bacteria tiene la característica de sobrecrecer mucho en los depósitos de líquido de agua que quedan en los sistemas de ventilación, especialmente aire acondicionado. Se asocia mucho a neumonías, a brotes de neumonía de personas que vienen, por ejemplo, de cruceros o que han estado en hoteles con con sistemas de ventilación cerrado. Y la legionela, las especies diferentes de legionela también se les atribuye, ¿no?, como el atípico más frecuente intrahospitalario. Entonces, si a un día les preguntaran cuál es la bacteria atípica más frecuente que puede dar neumonía en un hospital, esa es legionela. ¿Y por qué, doctor? Porque recuerden que las áreas críticas, empezando por las emergencias y las UCIs,
suelen tener sistemas de aire acondicionado permanentes por los equipos. Y entonces eso es un riesgo que se juega contra los pacientes que a veces permanecen mucho tiempo en las emergencias. Y esto es muy, muy común en nuestro medio, sin embargo, a veces no se trata. Siempre recordar los virus, aunque a veces no los preguntan, recordar que los virus clásicos que hacen neumonía siempre estacionalmente, todos los años, son la influenza y parainfluenza. Por eso que tenemos siempre que vacunar sobre influenza y parainfluenza. Los coronavirus, que ya sabemos que vienen por pandemias y la acabamos de sufrir. Los adenovirus, que suelen aparecer en la época escolar y sobre todo asociados a niños pequeños y a los cuidadores. ¿Quién hace neumonía? Sobre todo los adultos que cuidan niños, ¿no? Los que trabajan con niños pequeños. Y el virus sincitial respiratorio, que este no es coronavirus, este es un sincitial respiratorio, miren qué parece un coronavirus, ¿no? El sincitial respiratorio que suele aparecer precisamente en estas épocas de gran frío, ¿no es cierto? En estas épocas de gran frío. Entonces, estas son las grandes características de los patógenos en las neumonías. Veamos ahora algunas características adicionales de los patógenos y después vamos a ampliar esto, ¿ok? Entonces vamos a ver algunas características, por ejemplo, la condición de alcoholismo. El alcoholismo, si yo tengo un paciente alcohólico que me hace neumonía, lo primero que voy a pensar es en hemófilus, ¿no? Lo primero que voy a pensar es en neumococo, hemófilus, en anaerobios. Se puede aspirar, perdón, hemófilus no, es neumococo, anaerobios porque se aspira y Klebsiella, ¿no? Después, si tenemos un paciente, acá es EPOC, tabaquismo, ahí pensamos hemófilus, pseudomonas, ¿no? Pseudomonas, moraxella, clamidia, característicos, siempre recordar la hemófilus y el riesgo alto de pseudomonas en estos pacientes y la moraxella, ¿no? EPOC, tabaquismo, ¿no? En el alcoholismo también hemófilus, no lo he puesto acá, pero también está dentro del grupo, ¿ah? Después tenemos la aspiración. Acuérdense que las neumonías por aspiración suelen estar asociados, y lo vamos a ver en un momento, asociados a condiciones en las cuales se pierde protección de la vía aérea. Característicos, los alcohólicos en el momento del etilismo se aspiran y por eso pueden adquirir los anaerobios, sobre todo de la boca, ¿no? Los patógenos entéricos gram negativos y los anaerobios orales. Eso en la aspiración y los entéricos. Recordar. El absceso pulmonar es una condición muy típica de la neumonía aspirativa. Prácticamente los abscesos pulmonares se suelen ver sobre todo, ¿no?, como consecuencia de neumonías aspirativas. Siempre va a haber condición pero el paciente probablemente se haya aspirado cuando después descubrimos un absceso y decimos retrospectivamente, ¿cómo se generó este absceso? Este paciente se aspiró. Entonces, ¿por qué? Porque los que suelen cavitar más, ¿no?, que en realidad primero cavitan y hacen una colección, son estafilo, los anaerobios, ¿no?, como los más clásicos, y los más crónicos, Mycobacterium tuberculosis. Recuerden que la neumonía cavitante, y eso hay que tenerlo, hay que apuntarlo, vamos a apuntar, anaerobios a la cabeza son los necrotizantes y más cavitantes, ¿ok? De ahí sigue estafilo, y de ahí sigue los bacilos gram negativos, ¿ok? Y en fases crónicas, Mycobacterium tuberculosis y Aspergillus, también histoplasma cavita. Entonces, tener eso en cuenta. Exposición a excremento de murciélagos y aves. ¿Qué creen ustedes? Murciélagos, aves, esa exposición que puede ser en la ciudad, en casas abandonadas y sobre todo en el campo, en cuevas, eso se ve histoplasma capsulatum, ¿ok? Exposición solamente a aves, especialmente aves que se crían en las casas, en las ciudades, las palomas, ¿no? Los canarios, etcétera, y pueden ser las personas que limpian esas jaulas,
o los mismos ancianos, que son los que más crían este tipo de aves, puede generarme clamidia citaceae, una citacosis. Este puede producir una neumonía por clamidia llamada citacosis. Tener en cuenta. La exposición a conejos, eso entonces, la exposición a conejos, ¿qué me podría generar? Una, ¿no?, turalemia, la turalemia, ¿no?, por la Francisella turalensis, una turalemia, ¿no?, que es un proceso infeccioso muy parecido a una tifoidea, con mucha fiebre y compromiso pulmonar. La exposición a animales, granjas, gatos parturientos, recordar la Coxiella burnetii, la fiebre Q, o exposición a, ¿no?, animales de granja, cabras especialmente, a cabras, ovejas, Coxiella burnetii. La estancia a un hotel crucero, como decíamos, ¿no? O sea, el antecedente que el paciente diga, sí, un paciente que viene a un hotel, ha estado una semana metido en un resort o en un crucero, ¿no? Por lo menos, ¿no?, de las últimas 2 semanas tiene ese antecedente, legionela. Especies diferentes de legionela podríamos nosotros tener en esa condición. Entonces, eso siempre tener en cuenta. En el diagnóstico es muy importante, sobre todo, definir, ¿no?, del tipo de paciente, la clínica, la sospecha. Entonces, podemos sospechar toda la clínica que nos indica, ¿no? Sobre todo, ¿qué? La tos. Sobre todo la tos. La tos, el paciente, tojo, expectoración, la fiebre, escalofríos, ¿no?, el dolor de pecho, el dolor torácico, la leucocitosis, todo ello aboga a que el paciente, a la sospecha de que el paciente pueda tener una neumonía. Clínicamente, murmullo vesicular disminuido, los crepitantes, la egofonía, los frémitos, la consolidación, todo ello no puede sumar hacia pensar en una neumonía. Entonces, ¿cómo corroboro yo en el diagnóstico de la neumonía? Ya lo había dicho, es fundamental, es el gol para el diagnóstico, la radiografía de tórax. Entonces, la radiografía de tórax es irreemplazable, ¿ok? Entonces, necesito mi radiografía de tórax necesaria, además de útil, necesaria, y de preferencia lo recomendable que sea posterior, anterior y lateral, ¿no? Lo ideal es tomar siempre las 2 incidencias, aunque la mayor parte de las veces tomamos solamente una, pero lo que teóricamente debería hacer siempre es la radiografía de tórax es necesaria. Hecho entonces, pero sin embargo, la tomografía, aunque sea el gol, porque tiene mayor especificidad, pero sin embargo, la tomografía, mayor sensibilidad y especificidad, lo dejamos básicamente para los pacientes complicados y hospitalarios, ¿ok? Pero no deja de ser el gol. ¿Cuándo se hospitalizarán estos pacientes? Estos pacientes yo voy a decidir hospitalizarlos sobre todo, ¿no? Sobre todo si tienen, primero, una saturación que tiende a estar baja. Una saturación menor de 92% es indicativo. Obviamente estamos hablando sobre el nivel del mar, de que el paciente se hospitaliza. O sea, no tengo por qué aplicar ningún tipo de prueba adicional, porque el paciente con esa saturación es indicativo de hospitalización. Entonces no necesito aplicar ni el CURP, ni el PSI, ni nada para decidir hospitalizarlo. El hecho que el paciente no pueda valerse por sí mismo, el hecho que el paciente no tenga vía oral, por ejemplo, es otra condición de hospitalización. Un paciente que no tiene vía oral, no solamente para la medicación, sino para la alimentación y otros, es un paciente que debe ser hospitalizado. Un paciente que tiene deterioro cognitivo o funcionalmente no puede valerse por sí mismo, también debe ser hospitalizado. Estas son condiciones sine qua non para ser hospitalizado definitivamente. ¿Qué otras condiciones me pueden indicar por factores de riesgo que el paciente debe ser hospitalizado? De ahí vamos a ver nosotros entonces otras condiciones. ¿Qué otras condiciones podría indicarme, por ejemplo? A ver, el hecho de que yo tenga mayor riesgo de mortalidad, eso se puede hacer a través de puntuaciones que puedo obtener, ¿no?, por estratificando a través del CURP 65, es uno de los más sencillos y el que tenemos que conocerlo de todas maneras para el examen. Este CURP 65 hoy se puede utilizar simplificado, como vamos a ver. Entonces, el CURP 65 va sobre ¿cuánto? Sobre 5 puntos, ¿no es cierto? Va sobre 5 puntos.
Cada punto, básicamente, si cumple el hecho de que el paciente esté confuso, obviamente si está en coma ya hace rato que lo estoy hospitalizando, que el paciente esté confuso, que el paciente tenga un nitrógeno ureico generalmente mayor de 19 o una urea de las antiguas mayor de 42, me da un punto más, que la frecuencia respiratoria sea mayor de 30, que esté hipotenso, que tenga una presión sistólica menor de 90 o una diastólica menor de 60 y que tenga una edad mayor de 65 años, 65 o más. Entonces ahí voy a ver yo que de acuerdo a ese puntaje de 0 a 1 puntos, lo puedo tener en su casa todavía. Pero a partir de 2 puntos ese paciente lo debo hospitalizar. Pero doctor, no siempre voy a poder hacerle rápido una urea o de repente no lo voy a poder hacer. Y entonces podemos utilizar el CRB65. El CRB65 es con los mismos parámetros, confusión, frecuencia respiratoria, con la presión y solamente eliminamos la urea y podemos hacer una correlación y hay estudios que demuestran que hay buena correlación y que se puede utilizar el CRB65. Entonces, de esa manera nosotros podemos utilizar así, ¿no? Podemos tener el CURB 65, podemos tener el CRB 65, que se usa muchísimo hoy en día, y el PSI. El PSI, que es un índice de severidad de neumonía, así se llama índice de severidad de neumonía, que se utiliza más ya en las emergencias, cuando el paciente ingresa, donde tú tienes más facilidad de poder revisar 20 parámetros diferentes. Acá hay 20 parámetros, ¿no? Donde varios son parámetros de laboratorio. Entonces, esos parámetros me van a arrojar, ¿no? Una estratificación para poder ver entre el del 1 al 5, generalmente esto se hace en romanos, el PSI. Entonces, vamos a ver la correlación. Cuando yo digo que esta neumonía es probablemente leve, porque efectivamente no excede más del 2% su mortalidad. La posibilidad de mortalidad es baja, entonces eso es ambulatorio. Y eso correlaciona en el caso del CURB 65 con 0 a 1 puntos, en el caso del CRB 65 con que sea 0 puntos, y en el caso del PSI, ¿no? Entre el PSI, ¿no? en grado 1 o 2. Esos son los leves, los que no exceden el 2% de mortalidad. Moderado es hospitalario. Va a estar entre 2 y hasta 10% de mortalidad. Entonces, ese rango promedio ese rango, un corte de 8% de mortalidad, no podemos dejar al paciente en forma ambulatoria. A este paciente, generalmente con 2 puntos de CURB, ¿no? dos o más, ¿no? O con 1 punto del CRB65 o con 3, ¿no? Con estratificación o estadio 3 del PSI. Y el paciente que podría ir a UCI, pues, probablemente vaya a UCI, ¿no? El paciente que se le considera una neumonía severa, y vamos a ver después los criterios de severidad. Hay criterios de severidad importantes, ¿ok? En SCAP, el SCAP se llama, el criterio de severidad. Entonces, este paciente, en el caso del CURB, tiene 3 puntos o más, en el caso del CRB 65 tiene 2 puntos o más, y el PSI tiene 4 o 5 en el nivel de estratificación. Entonces es importante para poder definir si el paciente va o no, ¿no? a hospitalización o incluso a UCI y el mal pronóstico. Entonces pongamos que tenemos un paciente con 0 puntos, ¿no? En el caso del CRB 65, y decidimos tratarlo ambulatoriamente. El tratamiento, vamos entonces al tratamiento. Tratamiento ambulatorio. El tratamiento ambulatorio en estos pacientes fundamentalmente va a pasar ¿por dónde?
pasa por el hecho de saber si este paciente podemos darle una monoterapia con un antibiótico que me cubra tanto típicos como atípicos, como puede ser macrólide o tetraciclina, o puede tener un factor de riesgo de resistencia y va a requerir una terapia doble, generalmente con un beta-lactámico más macrólido. Entonces, eso va a depender fundamentalmente de los factores de riesgo de resistencia. Entonces, yo a ese paciente rápido puedo definir, ¿tiene algún factor que me indique darle una combinación o le puedo dar una monoterapia? ¿Qué factor me indica dar una combinación? El hecho que el paciente haya usado antibióticos los últimos 90 días. Si los últimos 90 días utilizó antibióticos, entonces tiene riesgo de haber generado algún tipo de resistencia y es preferible darle una terapia doble. A ese paciente le doy una terapia doble. Entonces, riesgo, utilizó antibióticos. Claro, los antibióticos que tienen que haber usado tienen que ser antibióticos con actividad en el pulmón, ¿no es cierto? No va a ser nitrofurantoína o una, ¿no? Ni hablar. Entonces, que sea alcohólico es otro gran factor de riesgo, que sea alcohólico, que tenga comorbilidades, ¿ok? Como por ejemplo las comorbilidades que habíamos mencionado, diabetes, enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, cirrosis, o que sea inmunosuprimido. Entonces la inmunosupresión, incluyendo neoplasia activa, VIH, paciente con corticoterapia prolongada, ¿ok? Entonces esos pacientes tienen algún factor de resistencia, un factor de riesgo. Pongamos que no tiene ninguno de estos factores. Entonces yo al toque le pregunto, ¿usted, señor, no bebe, no tiene ninguna enfermedad según sus antecedentes, no usó antibióticos los últimos 90 días, y entonces es aparentemente sano? La historia te dice, ¿no? Aparentemente sano o sin antecedentes de importancia. Entonces ese paciente, si no tiene esos antecedentes, entonces le doy un macrólido. De preferencia puede utilizar acitromicina, que es lo que recomienda a todo el mundo, y en nuestro medio hoy en día se está usando más incluso claritromicina. La acitromicina en tabletas de 500 una vez al día por 3 a 5 días, y la claritromicina igual 500 miligramos 2 veces al día por 5 días. La alternativa al macrólido, que siempre es el mejor medicamento, es la tetraciclina segunda generación, la doxiciclina. La doxiciclina se da 100 cada 12 por 10 días, ¿ok? 100 cada 12 por 10 días, recordando siempre que la doxiciclina está contraindicado por debajo de los 8 años y definitivamente tiene que tener mucho cuidado con la exposición al sol. Entonces, estos son fármacos fundamentales que puedo utilizar. Ahora, si mi paciente tiene factores de resistencia, entonces la cosa cambia. Con factor de resistencia probable, o sea, con factor de riesgo de resistencia, usaré un beta-lactámico. En nuestro país lo que más se utiliza como beta-lactámico va a ser ceftriaxona. Puedo usar también amoxiclavulánico. Yo preferiría usar amoxiclavulánico, pero recuerden que lo que más se utiliza en nuestro país es la ceftriaxona, 1 gramo cada 24 horas, asociado a un macróleo que suele ser acitromicina. Doctor, ¿y por qué lo asocia? Porque como es una terapia empírica, entonces yo no puedo afirmar 100% que esto no puede ser un atípico. Y si le doy un beta-lactámico solo, pues el paciente lo puedo arriesgar a un fracaso total de tratamiento, porque recuerden que los beta-lactámicos con los atípicos no tienen ningún tipo de acción. Entonces, es preferible combinar ceftriaxona o amoxiclavulánico con acitro o claritro, ¿ok? Y doctor, y con doxi no es ideal. Los beta-lactámicos se asocian muy mal a las tetraciclinas. Eso es básico. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente que al final lo voy a tener que hospitalizar? Entonces, si mi paciente al final lo voy a tener que hospitalizar, o el paciente yo definí que es moderado a severo, entonces voy a tener lo que se llama
factores de riesgo, ¿no? El paciente hospitalario va a tener factores de riesgo, ¿no? Factores de riesgo o de predicción de severidad. Entonces, el índice de severidad, índice SCAP, es fundamental. No es que se lo tengan que aprender. Vamos a sacar de este índice SCAP, básicamente vamos a aprender cuáles son sus factores más importantes para lo que es el manejo hospitalario al final. Porque estos pacientes se van a hospitalizar, porque yo sé que moderado nomás ya eso se hospitaliza y severo se hospitaliza. Entonces miren el pH. Si yo tengo un pH menor de 7,3, mal pronóstico. Ya con eso nomás me da 13 puntos y necesito entre 10 a 19 de riesgo intermedio y a más de 20 o más riesgo alto de mortalidad. Entonces, un pH bajo, la hipotensión y pH bajo, hecho el paciente. Esos son los criterios mayores, el pH y la presión arterial, la hipotensión. Entonces recordar eso, menos de 7,3 y la hipotensión. Y una frecuencia respiratoria alta, que tiene lógica, también le da un puntaje alto, un PAFI menor de 250, un nitrógeno ureico mayor de 30, un estado mental alterado, que es mal pronóstico, una edad de 80 años a más. En el caso de la edad, por eso decía 80, es lo que recién te comienza a dar un mal presagio. Antes de eso no hay que catalogar al paciente. Paciente con 70 años, no te pasa nada, igual que tuviera 30, no hay problema. Y tener infiltrados multilobales es de mal pronóstico también, ¿no? En la radiografía, multilobulares o multilobares. Ok. Entonces el paciente entra, lo hospitaliza. Entonces yo sé que puede ser de mal pronóstico, tiene multilobares, tiene un pH de menor de 7,3, ese paciente está con el pronóstico. Entonces tengo que escoger. Va a depender a qué nivel va y cuál es su grado de severidad. El tratamiento hospitalario va en el nivel 1-2, se suele utilizar solamente ceftriaxona con macróleo. De preferencia parenteral, aunque en nuestro país es casi imposible encontrar macróleo parenteral. En el nivel 3, ahí sí ya tenemos que pensar en la posibilidad de usar cefepime y banco. Doctor, ¿por qué banco? ¿Por estafilo? No, porque también el neumococo resistente requiere vancomicina. Y cefepime, por tratando de cubrir sobre todo pseudomonas, que ese suele ser el gran problema que se puede sumar a los pacientes hospitalarios en el nivel 3. ¿Y por qué no ceftazidima? No es el mejor. El ceftazidima es un antipseudomónico que no va bien en pulmón, porque tiene baja cobertura contra neumococo y estafilococo. Entonces es preferible no utilizarlo. En el caso de pulmón es preferible cefepime y sumado vancomicina. Complicaciones clásicas de la neumonía. Siempre recordar que las neumonías se suelen complicar, sobre todo hacen especialmente las típicas cuando hacen tapones mucosos y pueden producir atelectasias, ¿no? Tanto parciales como completas. Entonces eso puede producir colapso. Derrame paraneumónico es muy frecuente, incluso el 50% de los pacientes con neumococo suele tener derrames pleurales. ¿Okay? El 50% de y en la comunidad. Ahora, no todos se complican en piema. Recuerden que un derrame paraneumónico es un derrame aséptico. El derrame paraneumónico es aséptico. Y este derrame paraneumónico puede evolucionar a empiema, que es diferente. Que ya es cuando la bacteria se introduce en el espacio y produce pus. Entonces el derrame paraneumónico es una complicación aséptica, es un proceso inflamatorio, produce un líquido turbio, un exudado turbio, ¿no? Rico en proteínas y rico en macrófagos, en neutrófilos, pero
no hay bacterias ahí. El cultivo siempre es negativo. Basta que crezca algo para que eso ya lo catalogues de empiema, que es prácticamente la colección de bacterias y pus a nivel del espacio pleural, que vamos a ver también una complicación. El absceso pulmonar, que dentro de las neumonías está más en relación a las bacterias que hacen necrosis y cavitan. Estamos hablando sobre todo de aquellos que vienen por el mecanismo de aspiración, pero también puede generarse alrededor del estafilo, pero sobre todo anaerobios y bacilo gram negativos en la broncoaspiración. La bacteriemia-sepsis, que ya es un proceso más complejo y que puede darse y el paciente puede complicarse. Y la cavitación. Siempre recordar que quienes suelen cavitar, número 1, anaerobios. Número 2, Staphylococcus aureus. Número 3, bacilos gram negativos, de ellos, sobre todo, Pseudomonas aeruginosa. Esos son los más cavitantes. En la fase aguda, crónica, recordad que pueden cavitar crónicamente tuberculosis, ya sabemos eso, histoplasma, aspergillus, pero sobre todo tuberculosis. Entonces, eso para tener siempre en cuenta. Entonces, esto es lo que es neumonía, ¿no es cierto? La neumonía comunitaria clásica. Vamos a ver algunas variantes, pero antes de avanzar a lo que puede ser una COVID, vamos a dar algunos datos importantes, ¿no? Unos datos importantes que quedan a veces sueltos, pero sí. Recordar que la neumonía más frecuente en la comunidad es neumococo. El neumococo es una neumonía por Streptococcus pneumoniae, ¿no es cierto? Que es un gran positivo, eso a veces nos olvidamos, es un gran positivo. Y como gran positivo, acuérdense, este neumococo, Streptococcus pneumoniae, tiene una buena sensibilidad, es penicilino sensible. O sea, yo puedo utilizar penicilina si es que tengo un neumococo en la comunidad que es de los típicamente sensibles, que en nuestro medio son 70-80%, o sea, la penicilina es válida y puede ser utilizada en neumococo, efectivamente. El neumococo es el que más clásico hace el cuadro típico característico, y la tos suele ser con expectoración muy abundante. ¿De qué tipo es la expectoración? Herrumbrosa, recuerden eso siempre. Herrumbrosa. El neumococo es una neumonía característicamente postgripal. Esa es otra característica. Es postgripal. Gripe que suele darse en el adulto. ¿Adulto mayor o todo? No, adulto. Este es por eso la neumonía clásica del internista. Los internistas, yo soy internista, lo que más vemos es neumococo. ¿Por qué? Porque es el rango de edad. El rango de edad, sobre todo para un neumococo, es 25 a 55 años, que es el rango del paciente que el internista es especialista en pacientes que están entre el rango de 25 a 55 años. O sea, es el especialista del adulto. Y entonces es el neumococo es la típica neumonía postgripal. El paciente tuvo su proceso gripal y de pronto comenzó a hacer fiebre, tos, expectoración, herrumbro, neumococo, clásico. Neumococo se asocia justamente, es uno de los que más complican la neumonía gripal clásica estacional. ¿Cuál es esa? La influenza. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Neumococo tiene como 90 cepas. Perdón, estaba poniendo otra cosa. Tiene como 90 cepas. Una de ellas, la cepa 3, por ejemplo, puede generar neumonía fulminante, que es siempre tener en cuenta. Neumococo puede ser prevenido con vacuna. La vacunación está justamente, el Neumo 23 está en el Programa Nacional de Vacunación, sobre todo en menores de 5 años, para mayores de 60 años y personas que tengan alto riesgo o enfermedades pulmonares concomitantes. Entonces, conforme la vacunación vaya avanzando, probablemente vayamos disminuyendo la incidencia de neumococo. Neumococo es fundamental. Entonces sabemos que dentro de los típicos es clave. El otro que siempre hay que recordar es el Haemophilus influenza. Y el Haemophilus influenza, siempre recordar que no es, a diferencia de esto, es un gran negativo, pero no es un bacilo.
es un cocobacilo, es un pleomórfico, es pleomórfico, ¿no? A diferencia de los bacilos gram negativos, que son los entéricos, que se ven dentro del hospital. Entonces, el Haemophilus influenza también tiene vacuna, pero la vacuna no es muy útil. Sin embargo, se recomienda utilizarlo en los grupos de riesgo, pero no es muy útil en prevenir la neumonía. Fundamentalmente, la Haemophilus se suele asociar a pacientes con EPOC, con tabaquismo, alcohólicos y desnutridos crónicos. Y es clásicamente, ¿no? Es clásicamente el que más produce lo que se llama la neumonía crónica. Adicionalmente a eso, Haemophilus hay que tener en cuenta siempre, el Haemophilus influenza, ¿ok? El Haemophilus influenza es una bacteria que puede, ¿no? Dentro de las bacterias que, ¿no? que pueden tener trofismo hacia el sistema nervioso, al igual que el neumococo. Ahora, el Haemophilus influenza, definitivamente el manejo no puede ser con penicilina, se reiría de la penicilina. Ahí viene el problema del tratamiento empírico. Si yo voy a dar penicilina, tengo que estar 100% seguro que eso es neumococo. Si no, prefiero darle amoxicilina como mínimo para cubrir Haemophilus. Tengo una paciente de una neumonía típica, por eso que prefiero utilizar amoxiclavulánico. Y muchos dicen, no, se van más allá, ceftriaxona. Entonces, amoxiclavulánico como mínimo. Regresamos por un puntito a neumococo. Doctor, y usted dijo que era sensible a penicilina, y si fuera resistente, miren que el siguiente paso es darle ceftriaxona. Algunas cepas resistentes van a responder a ceftriaxona. Pero cuando uno habla de resistencia a la penicilina en neumococo, uno tiene que usar vancomicina, sí o sí. Vancomicina, ok. Ahora vamos a ver una de las grandes bacterias que a veces tenemos que tipificarla bien, y es de los atípicos. Y de los atípicos, recuerden que el número 1 es Mycoplasma pneumoniae. El Mycoplasma pneumoniae, que de vía intracelular, que no va a responder nunca a penicilina porque no tiene pared celular, por lo tanto no hay manera que sepa si es Gram o positivo o negativo, porque la positividad a la tinción de Gram es de la pared. Estos no tienen pared celular, son de vida intracelular. El Mycoplasma pneumoniae, ¿okay? Es una neumonía atípica, como hemos ya dicho, es una neumonía típica característica del adolescente y el joven. ¿Ok? Adolescentes y jóvenes. ¿Cuál será el virus? La patología respiratoria recurrente en adolescentes y jóvenes, ¿no es cierto? Mononucleosis infecciosa, ¿no es cierto? La enfermedad del beso, pero eso no da neumonía usualmente. Sí. Entonces, el micoplasma te va a dar un paciente con esas, ¿no? características atípicas en el adolescente, en el joven, el micoplasma. Pero el micoplasma tiene características interesantes. Micoplasma puede generar, por ejemplo, ¿no? un problema a nivel de oído, dolor de oído. ¿Y por qué? Porque puede generar lo que se llama la meningitis, siempre recuerden eso, meningitis bulosa. ¿Qué cosa es la meningitis bulosa? La meningitis bulosa es la inflamación del tímpano, que se genera un proceso inflamatorio, eritematoso y buloso con mucho dolor. Por eso que dice dolor de oído y neumonía, allá micoplasma. Otalgia y neumonía, o sea, infección respiratoria baja, eso es probablemente micoplasma. El micoplasma además también puede generar eritema multiforme, entonces puede generar también eritema multiforme y entonces puede ser descrito como rash. Paciente con un rash dérmico, eso debe ser un eritema multiforme si tiene neumonía. Asociado a neumonía, recuerden que los eritemas multiformes son asociados generalmente a procesos infecciosos. Entonces, característico. Pero también puede generar crioaglutininas frías. Y el paciente con estas crioaglutininas frías puede generar a veces cuadros clínicos como por ejemplo anemia hemolítica autoinmune, Kunz positivo, o puede generar incluso fenómeno de Raynaud. Entonces, tener que la característica, el micoplasma, miren todo lo que puede ponerse una pregunta el micoplasma. Un paciente que tiene un adolescente con tos, cefalea, febrícula, ¿no? Y de pronto hace fenómeno de Raynaud asociado a esto.
Primera posibilidad, micoplasma. O que haga anemia hemolítica, micoplasma. O que haga otalgia, micoplasma. O que tenga un rash, que no, te lo ponen como rash dérmico, figurado, ¿no? Ese es un eritema multiforme. Entonces siempre ten en cuenta. Para terminar esto, antes de irnos de esta parte de lo que es la neumonía de la comunidad, recordar, habíamos dicho respecto a la clamidia, ¿no? A la clamidia, sobre todo la clamidia pneumoniae, típica, generalmente se ve mucho más en ancianos y suele producir encefalopatía en los ancianos. Y la clamidia psittacea, que habíamos dicho que característicamente puede producir una neumonía muy parecida a esta con encefalopatía, pero sobre todo los criadores de aves, en los que están, incluso los ancianos cuando van, dice, no, un abuelo que suele ir a dar de comer a las aves y de pronto comienza a tener tos, fiebre, ¿no? E incluso a veces con un cuadro casi muy semejante al típico. Y por último, no olvidar la legionela, ¿no? La legionela SP o la legionela neumófila, que termina produciendo al final una neumonía, ¿no? La legionelosis o lo que se dice la neumonía del legionario, característico, asociado generalmente a sistemas de ventilación. A sistemas de ventilación, puede ser aire acondicionado, pacientes antecedentes importantes, también se asocia a bradicardia y hematuria en algunos casos. El caso acá, vamos a ver que el tratamiento de todos ellos, macróleo o tetraciclinas. Vamos a ver ahora entonces otras características de las neumonías. Y entonces veamos que las neumonías virales hay varias características, pero vamos a ver que la neumonía COVID es algo que tenemos que precisar algunos datos. Sabemos que la neumonía COVID o la enfermedad COVID, ¿no? Es una enfermedad asociada a un virus, ¿no? Este virus que va a marcar es un virus RNA, ¿no? Siempre recordar eso, es un virus. ¿Y por qué es importante saber que es un virus RNA? Porque los virus RNA, ¿no? Los virus RNA tienden a necesitar completamente de la célula huésped para poder formar su material genético y comenzar a generar copias. Y entonces suelen ser muy pandémicas, ¿no? En la pandemia, este virus se llama el SARS-CoV-2, ¿no? Es un beta coronavirus que la procedencia de murciélagos ha sido ya definida, ¿no? Ha sido ya definida por la OMS, los investigadores de la OMS. Utiliza, ¿no? El receptor AC2, ¿no? De la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 para poder, ¿no? Posicionarse de cualquier célula. En este caso, en el pulmón hay bastantes las células, los neumocitos con receptores AC2 y por eso, ¿no? Tiende a tener mucha predilección por el pulmón. Entonces produce a ese nivel. De esa manera se abre la compuerta para que pueda ingresar a la célula y generar todo el proceso. La transmisión clásica del COVID ya sabemos que es transmisión persona a persona, gotas respiratorias, membranas mucosas, fosas nasales y ojos. Los factores de riesgo, vamos a ir a las cosas precisas. Entonces, todos sabemos que una infección COVID puede ser leve, moderada, severa y crítica. ¿Okay? Eso ya lo hemos visto. Pero factores de riesgo de COVID severo es importante. ¿Quiénes son los grandes factores de riesgo? Estos son los que suelen preguntar. La edad mayor de 65, la diabetes, la enfermedad renal crónica, enfermedades pulmonares preexistentes, el PIDE-POC, por ejemplo, la hipertensión, son buenos factores. Enfermedad cerebrovascular, la obesidad, sobre todo la obesidad a partir de 30 como debe ser marcada, el uso de biológicos, los trasplantados, la inmunosupresión, el paciente con VIH, pero cuando tiene un CD4 menor de 200. La clínica del COVID hoy en día, que está sobre todo en nuestra variante Omicron, esta clínica generalmente va entre 2 a 14 días, promedio, entre 2 a 14 días, ¿no? Del contacto se genera
la clínica, y en promedio 5 días. Por eso que se utiliza el corte de 5 para decir, ¿no? El paciente probablemente, ¿no? Uno lo aísla solamente 5 días cuando está vacunado. Entonces, de 2 a 14 días es el rango, pero en 5 días un vacunado debería haber hecho ya clínica. Y la clínica hoy en día clásica es fiebre, tos, disnea a veces, ageusia, ¿no? No siente sabores, anosmia, el olor, la ausencia de sentir el olor, el dolor de garganta que puede ser intenso, la mialgia, escalofríos, la cefalea, la rinorrea, a veces náusea, vómito y diarrea en algunos casos, fatiga, la confusión cuando ya es más severo, en algunos pacientes, especialmente los adultos mayores, el dolor al pecho también es algo que se ha visto bastante y vamos a ver que eso se correlaciona. Cuando un paciente ya comienza a tener dolor al pecho, generalmente vamos a ver las clásicas imágenes de vidrio esmerilado, ¿no? Y los infiltrados del COVID. Diagnóstico y manejo del COVID. Antes de ello, siempre recordar, ¿no? Vamos a recordar algo que no se pregunta mucho, pero ustedes lo saben muy bien, solamente para que lo tengan en cuenta, que el COVID puede ser leve, ¿no es cierto? Y leve es netamente gripal. Netamente gripal. Y entonces el tratamiento lo que es el que vamos a ver ahora. Esto es hoy en día la mayoría de los pacientes, ¿no? Gripal. Se considera que más del 90% de los pacientes hoy en día son gripales. Moderado es fundamentalmente el paciente que hace un cuadro de neumonía. Neumonía. Severo es aquel, hoy en día se ve muy poco, que son los pacientes que hacen un cuadro de hiperinflamación. Son pacientes que hacen, ¿no?, mayor insuficiencia respiratoria, severa. Entonces, estos hacen neumonía, estos hacen hiperinflamación y la severa, estos muchas veces hacen lo que se llamaba, ¿no?, la hipoxia silente. Y crítico. El crítico es el cuarto estadio, donde tienes 2 subestadios. El crítico es el paciente que ya hace hipotensión, requiere UCI, ¿no?, y puede incluso, en algunos casos, ya desarrollar síndrome de distrés respiratorio agudo. Entonces, vean ustedes, ¿cuándo es que se utilizaba el antibiótico? Acá. Recién acá es que se requiere el antibiótico. En todos los pasos anteriores, no. Recuerden siempre que el gripal, simplemente utilizar antihistamínicos, antiinflamatorios, agüita y cuidados y reposo. En la fase de neumonía es cuando se recomienda el uso de heparina de bajo peso molecular preventivo, ¿no? La heparina de bajo peso molecular preventivo, básicamente. Y ya cuando el paciente hace hiperinflamación es cuando se recomienda el inicio de la dexametasona. Es en la fase neumónica donde podría utilizarse el remdesivir, pero no está en nuestro petitorio. O sea, no está indicado, pero si alguien me pregunta, remdesivir cuándo se podría utilizar, es en la fase neumónica. En cambio, ya en la fase de hiperinflamación se utiliza la dexametasona, el corticoide, y se podría utilizar el tocilizumab, que existe en petitorio, pero se ha utilizado con diferentes intensidades, pero sobre todo la dexametasona. Y ya la heparina pasa a dosis plena, Y es así como se maneja. Y después ya ingresa con toda esta medicación al área crítica. Entonces, hoy en día lo que vemos fundamentalmente en el COVID, ¿qué cosa es? Entonces, vemos el Omicron, fundamentalmente el paciente leve. Entonces, al principio el paciente tiene un contacto positivo asintomático. ¿Qué vamos a hacer a este paciente? Observarlo. Lo aíslan. El paciente ha tenido contacto con una persona que es positivo a COVID. Entonces, lo aíslan hasta el 5.º día y si todavía sigue en el 5.º día, vamos a ver qué pasa, se le hace la prueba de antígeno. No le van a hacer la prueba de antígeno inicial, no tiene sentido, se le hace al 5.º día. Una vez hecho al 5.º día, podemos tener 2 resultados. Podemos tener un resultado positivo, ¿no es cierto? Podemos tener un resultado positivo, aunque el antígeno a veces no es muy sensible en los pacientes asintomáticos, pero podemos tener en este positivo 2 condiciones. De repente el paciente continúa asintomático o ya se hizo sintomático. Si continúa asintomático, entonces hasta el día 10 se le dice ya tú estás libre. Es más, en el día 5 asintomático el paciente, 5 días después de que se hizo positivo,
o sea, exactamente al día 10, uno puede decirle, ya puedes regresar a trabajar, no hay ningún problema. Si el paciente se hace sintomático, generalmente va a ir al tratamiento y el alta se hace al día 10 del contacto o 2 días después de que está, ¿no?, con la clínica ya en regresión. ¿Qué pasa si el paciente al 5.º día su antígeno es negativo? Entonces, si el antígeno es negativo, el paciente simplemente, si no ha desarrollado ninguna clínica, se le da de alta. No hay ningún problema. Eso respecto al contacto que permanece asintomático. Pero ¿qué pasa si el paciente está sintomático y justamente se estaba negativo? Entonces su antígeno es negativo. Entonces si su antígeno es negativo y es sintomático, entonces vamos a hacerle la prueba molecular, el PCR de DNA. Si este PCR de DNA me sale todavía negativo, le doy de alta, ¿no es cierto? Ahí se va de alta. Pero si este PCR de DNA sale positivo, entonces le doy tratamiento y alta al 2.º día de asintomático. ¿Qué se le da? Tratamiento leve, que es lo que hoy en día sobre todo se va a aplicar. Ya les hice un resumen del tratamiento. En el leve es gripal nada más. Entonces, antigripales, no debes usar corticoides, prohibido. No debes usar ivermectina, no sirve para COVID. No debes usar antibióticos. Aislamiento solamente en el paciente en esos 5 días, si está vacunado, vacunas completas, 3 vacunas, antigripales y AINES, paracetamol, nada más, es todo lo que debes usar. Ya saben, si tiene neumonía, ¿no?, se le anticoagula, se le da oxígeno, y oxígeno, anticoagulación en neumonía, ese es el moderado. El severo, hiperinflamación, se le inicia dexametasona y podría dársele, o sea, se le suma la dexametasona y podría dársele tocilizumab en algunos casos. Y la heparina pasa a ser ya de tipo dosis plena, 1 miligramo por kilo de peso cada 12 horas. Y el oxígeno de alto flujo. Ese es el hiperinflamado. Y si pasa a etapa crítica, en UCI ya ventilación mecánica. Entonces, eso es lo que se suele utilizar y esa es la manera de manejar hoy en día el COVID. Veamos ahora lo que es las otras neumonías, ¿no? Entonces, la neumonía aspirativa. La neumonía aspirativa es muy interesante. La neumonía aspirativa tiene que ver con una condición. Siempre recuerden esto, las preguntas de neumonía aspirativa van sobre eso. Te van a mostrar siempre que la condición dice paciente de tantos años, alcohólico. Tú dices alcohólico, chispa. Si me dicen que es alcohólico es por algo. Alcohólico o postrado, o paciente con secuelas, o paciente que tuvo infarto cerebral, o paciente con demencia Alzheimer. Entonces tiene una condición de alteración del sensorio, que puede ser alcoholismo, que puede ser una alteración del sensorio por una secuela de enfermedad neurológica, o un posictal, es un posictal, acaba de convulsionar, está en estado posictal y ahí se aspiró, o puede ser un TEC grave, ¿no? Un paciente que tuvo un traumatismo encefalocraniano y su mujer le metió un golpe y perdió la conciencia por unos cuantos minutos y suficiente para que se pueda haber aspirado. Incluso o con antecedente reflujo gastroesofágico. Entonces, esa condición es fundamental y siempre la van a ver en las historias cuando pregunten sobre neumonía aspirativa. Si no, alejamos esa posibilidad. Tos abundante. Y otra cosa que te puede indicar que esa tos abundante, tos con expectoración abundante, no es que sea tos abundante, no es que sea, claro, tiene bastante tos, pero tos con expectoración, eso faltó, expectoración abundante, ¿no? Expectoración abundante, y no solamente abundante, sino puede ser maloliente y fétida. A veces solamente dice que tiene expectora más de lo normal, eso ya te está indicando una condición probablemente de aspiración. La localización suele ser derecha. ¿Y por qué? Porque ya sabemos nosotros que por la disposición, ¿no es cierto?, del bronquio, el bronquio derecho generalmente va casi en línea recta con la tráquea, mientras que el bronquio izquierdo tiende a ir casi paralelo al piso, o sea, así, ¿no es cierto?, así.
¿no? Entonces es como si ustedes van a disparar, siempre acuerden eso, disparen a la izquierda, que la izquierda no sirve, siempre disparen a la izquierda, o sea, me refiero no a los zurdos, sino al otro tipo de izquierda, pero así invertido. Entonces ustedes así tienen grueso, corto y casi perpendicular al piso, el derecho. Y el izquierdo, paralelo, delgado, largo, hacia la izquierda. Entonces, obviamente, la aspiración, en el 90% de los casos, va a ir acá. Va a ir aquí. Y ahí tienen la neumonía, ¿no? La neumonía aspirativa. Típica localización derecha. Ahora, eso no significa que había una pregunta que vamos a revisar donde la localización es izquierda. Es un confusor, ¿no es cierto? Y lo más frecuente es que sea, o sea, a las bacterias clásicas, eso a veces le pasaba, me acuerdo que me demoraba en discutir con uno de sus colegas que no entendía, que a las bacterias clásicas se les suma anaerobios. Se suman anaerobios a las bacterias clásicas de la boca, el neumococo, el hemófilus, incluso hasta los bacilos gramnegativos, se les suman anaerobios. ¿Pero qué bacilos gramnegativos? Porque la neumonía aspirativa puede ser comunitaria o puede ser hospitalaria. Si yo me aspiro en mi casa, si es comunitario, entonces al neumococo, al hemófilus se le va a sumar anaerobios en la boca. Y si yo me aspiro en el hospital, ¿no?, a los bacilos gramnegativos que ya están colonizados, ¿no?, Pseudomonas, Klebsiella en mi boca, se le suman los anaerobios también de la boca, pero probablemente ya con condiciones intrahospitalarias. Entonces, ven, se le suman anaerobios a las bacterias, incluyendo el neumococo clásico. ¿Qué pasa con la neumonía aspirativa comunitaria? Entonces teníamos la neumonía aspirativa, ya hemos visto las características, ya hemos visto cómo es su clínica, cómo es la radiografía clásica, su localización derecha y su microbiología. Entonces la comunitaria clásica, ¿no es cierto?, vamos a tratarla coberturando ese neumococo, coberturando ese hemófilus, coberturando la posibilidad de que sea otra de esas bacterias, y sobre todo anaerobios. Entonces, para darle potencia anaeróbica, puedo sumarle clindamicina al beta-lactámico. Eso va a ser lo más barato, sumarle clinda al beta-lactámico. Recuerden que en la nueva clasificación de los anaerobios, la clindamicina es un antianaeróbico moderado. Es útil, es bueno en pulmón, pero no son los más. ¿Cuáles son los antianaeróbicos más potentes? Los más potentes son el metronidazol y los beta-lactámicos con inhibidores y las carbenicilinas, ¿ok? Entonces estamos hablando de los carbapenés, perdón. Entonces estamos hablando de que esos son los que mejor van a ir. Los beta-lactámicos con inhibidores, como por ejemplo la ampicilina sulbactam. En el mundo, ¿no?, por cuestiones de costos, obviamente nosotros no lo tenemos como primera elección, pero en el mundo la elección es ampicilina sulbactam. La ampicilina sulbactam me va a cubrir muy bien neumococo, hemófilus, bacilos gramnegativos, excepto Pseudomonas, obviamente, y anaerobios. No tengo por qué pensar en Pseudomonas. Entonces, sobre todo pienso en los anaerobios y las bacterias de la boca. Entonces, ampicilina sulbactam en el mundo, en nuestro país, clinda con un beta-lactámico que suele ser este beta-lactámico ceftriaxona. Entonces, la ceftriaxona. Entonces, la ceftriaxona, sumada a la clindamicina, va a ser la clásica combinación comunitaria. Amoxiclavulánico es una posibilidad si el paciente tiene un proceso leve y lo voy a tratar ambulatoriamente, ¿ok? Hospitalario, hospitalario es un poco más complicado. Entonces, hospitalario, el paciente, además de los anaerobios, ya como decíamos, se están sumando y la gran posibilidad de que se sume Pseudomonas. Por tanto, mi combinación ideal va a ser siempre con cobertura Pseudomonas. El más potente, piperacilina tazobactam, que es un beta-lactámico con inhibidor. Piperacilina era un antipseudomónico, igual que la ticarcilina, ¿no?, igual que la carbenicilina, ¿se acuerdan? La piperacilina con tazobactam, Piptaz, clásico. Pero, ¿puedo esto reemplazarlo por algo? Sí, puedo reemplazarlo, por ejemplo, puedo reemplazarlo por algo más barato. Utilizando clinda, podría darle cefepime o ceftazidime incluso, ¿no? Cefepime con clindamicina. Eso lo va a hacer más barato.
La complicación más frecuente del manejo de estos pacientes, sea comunitarios o hospitalarios, siempre va a ser absceso. Y la número 2, empiema, o sea, todo lo que es colección, porque es básicamente anaerobios. Entonces, el absceso pulmonar es casi una condición sine qua non asociado a aspiración, a absceso pulmonar. Entonces, veamos el absceso. Ahí tienen, miren, nivel hidroaéreo. Esta tomografía, su absceso, su cavidad. Este es un absceso pulmonar. El absceso pulmonar es la aspiración, la causa más frecuente, es indolente, ¿no? Es indolente, el paciente en realidad estaba en tratamiento y ahí se está necrosando y está produciendo su absceso, la fiebre se vuelve persistente, el paciente comienza a ser tos productiva, fiebre en agujas como si fuera una fiebre de absceso, porque es absceso, tos productiva por semanas. Los anaerobios y el estafilococo son los que tengo yo más que cubrir acá en el absceso. Entonces tengo que pensar en anaerobios y estafilo. Entonces voy a necesitar, además de la radiografía, una tomografía de alta resolución como vemos acá, ¿no es cierto? Entonces para poder observar y para poder corroborar mi absceso. Los abscesos se suelen producir obviamente más frecuentemente en el lado derecho y en el lóbulo inferior, en el segmento apical. ¿Por qué, doctor? Porque es ahí donde menos llega el aire. O sea, en el lóbulo inferior y en el segmento apical. El tratamiento es no punción. Pero, doctor, una máxima del absceso es absceso diagnosticado, absceso drenado. Eso nos ha dicho el doctor Guzmán, absceso drenado, pero con dos excepciones, cerebro y pulmón. No se punciona pulmón. Entonces, ¿qué es lo que se hace, doctor? Se da tratamiento antibiótico prolongado, por lo menos, ¿qué significa eso? 6 semanas como mínimo a 8 semanas. 6 semanas del antibiótico que hayan decidido, ampicilina, surlactán o la clinda con su ceftriaxona. Las 6 semanas completas. El 90% regresionan. Los que no regresionan van a cirugía. No van nunca a punción. Veamos ahora las otras dos grandes neumonías, la neumonía intrahospitalaria y asociada a ventilación. Acá las preguntas son sencillas, porque la neumonía intrahospitalaria, como todas las neumonías, esta anterior también, la neumonía aspirativa, recuerden, no lo dije, pero ahí tienen, ¿no? Es el clásico diagnóstico porque tiene infección de vía respiratoria baja asociado a nuevo infiltrado en la radiografía de tórax. Igual acá, la neumonía intrahospitalaria va a ser un nuevo infiltrado en la radiografía de tórax con cualquier signo de infección, no tiene que ser infección de vía respiratoria baja, puede ser solamente fiebre, leucocitosis, pero la condición básica es que sea después de 48 horas de su ingreso. O sea, tiene que todo producirse después de 48 horas del ingreso al hospital, si no, no es intrahospitalaria. Y entonces es un nuevo infiltrado con un signo de infección que puede ser vía respiratoria baja o puede ser fiebre nada más, leucocitosis y PCR elevado, ¿ok? La etiología suele ser sobre todo estafilo versus las enterobacterias o también llamados bacilos gram negativos, ¿no? Ahí tienes Klebsiella, enterococo, enterobacter, Escherichia coli, sobre todo Acinetobacter pseudomonas. Entonces, enterobacterias. Todas ellas sumadas nunca, no superan, están muy cerca, pero no superan a estafilo, que es hoy en día en el mundo la causa más importante. Generalmente la pregunta clásica viene sobre esto. ¿Busco mi estafilo? ¿No está? Busco una enterobacteria. Uno de los dos. Los factores de riesgo es que el paciente, generalmente los que más neumonía intrahospitalaria hacen son los pacientes quirúrgicos, que entran obviamente sin patología pulmonar. Los enfermos renales crónicos, otro factor, la disminución del sensorio, obviamente, incluso se aspiran, se combinan. Las complicaciones suelen ser el empiema y el absceso, porque son bacterias que tienden a veces también a cavitar y a abscedar. El tratamiento entonces pasa inicialmente en la neumonía intrahospitalaria por la ceftriaxona en el nivel 1,
en el nivel 1. ¿Por qué? Porque en el nivel 1, porque definitivamente el paciente va a cobertura bien su bacilo gram negativos y el riesgo de estafilo es muy bajo en el nivel 1. Pero ya en el nivel 2 tengo que sumar a bancos, cefepime, piptas, pero siempre sumando ya tu vancomicina a todos estos, ¿no? A esto se le suma a todos la vancomicina. Entonces voy buscando combinaciones que cubran, por ejemplo, pseudomona. Puede ser cefepime, puede ser piptas, puede ser cipro. Si yo doy cefta, ¿no? El ministerio me dice combínalo con cipro. El astrionan cuando el paciente es alérgico a todos los beta-lactámicos, por ejemplo. Recuerden siempre eso. El astrionan se puede utilizar en la alergia a todos los beta-lactámicos. Veamos ahora la neumonía asociada a ventilación. Es una variante de la neumonía intrahospitalaria. Es una variante, a veces no lo llaman así, ¿no? Entonces, neumonía asociada a ventilación es una variante de la neumonía intrahospitalaria que se da, ¿no? 48 horas después de haber colocado un tubo endotraqueal. O sea, no que haya ingresado, ya está ingresado una semana probablemente, o de repente también 48 horas, pero la neumonía se genera 48 horas que lo intubado. El paciente vino en paro, lo intubaron en el shock trauma y hace 48 horas está en el hospital. De pronto, a las 48 horas comienza a hacer fiebre y nuevo infiltrado en la radiografía de tórax. Obviamente, nuevo infiltrado con esta condición, 48 horas después de haberlo intubado, puede estar o no en ventilador y obviamente con signo de infección. Muchas veces la aspiración es el diagnóstico diferencial. 10 a 20% de estos pacientes, ¿no? 10 a 20% de los pacientes que están en ventilación mecánica suelen hacer neumonías asociadas así al ventilador. En nuestro país creo que estamos muy por encima de eso, ¿eh? Me parece que estamos alrededor del 40%. Pero eso es lo que dice nuestra bibliografía, 10 a 20%. La etiología es lo interesante, la neumonía asociada al ventilador, ¿por qué le hacemos tanto hincapié? Porque tiene estos mecanismos, ¿no? Estos mecanismos de colonización del tubo, ¿no? De microaspiración. Entonces, estos mecanismos hacen que lo que más prolifere sea la pseudomona. Primero pseudomona, entonces ya no es estafilo, es pseudomona primero, Acinetobacter después y por último estafilo aureus. Y eso es lo que me obliga a buscar el antibiótico, va a ser totalmente diferente. Entonces voy a tener que tener un antibiótico que primero me cura pseudomona y después Acinetobacter. Entonces si tiene que cobrarme Acinetobacter, entonces me quedé muerto con las cefalosporinas, porque muy pocas me cubren Acinetobacter. Otro, la ampicilina cubre Acinetobacter la comunidad, sí, pero no me cubre pseudomona. Me tiene que cubrir los dos. Entonces lo mínimo que le daré son carbapenems. Por eso que imipenem, meropenem son los tratamientos de la colistina cuando son muy resistentes, asociados todos ellos a vancomicina para cubrir su estafilo. Entonces, eso es lo que voy a dar en la neumonía asociada a ventilación.